Oscar, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una familia, a un matrimonio que no puede tener hijos y que quiere adoptar, pero tiene miedo? Miedo de adoptar. Claro, ¿qué le dirías? O sea, o que tiene miedo. Claro, no. Yo creo que uno forma una pareja, por ejemplo, hablando de pareja solamente, uno forma una pareja para formar una familia, ¿no? ¿Verdad? En el momento que vos querés formar una familia, querés tener hijos. Y yo creo que no importa la forma, si bien hay formas diferentes de tener hijos, no necesitas ser nadie especial. Tenés que formar una familia, podés formar una familia aún adoptando. No hay miedo de adoptar porque el bebé o el niño vaya a ser de grande de determinada forma. En forma biológica podés tener un hijo que sea buena persona o sea mala persona cuando sea grande. Lo mismo te puede suceder en el caso en que adoptes. Entonces, yo creo que nosotros llegamos a ser padres en forma diferente, pero no somos padres diferentes ni padres especiales. Somos padres, llegamos a ser padres en forma diferente hasta que tenemos el niño. Después somos padres igual como que cualquier otro, cualquier otro padre, exactamente. Licenciada, ¿qué pasa en el caso de que ya el chico crece, sabe que es adoptado, quiere buscar a su madre biológica? ¿Cómo lo acompañamos? Y bueno, poder estar atento a su demanda, escucharlo, indagar, bueno, por qué motivo necesita buscar a esta madre y si es su deseo, ayudarlo. Porque eso forma parte de cerrar el duelo de los, porque de los creo chicos. que por ahí puede querer cerrar su historia también. Sí, yo creo que nace esta inquietud y esta necesidad de poder conocer, tiene que ver con la identidad, ¿no? Con poder constituir y con poder cerrar un poco esta identidad y decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Quiénes son mis padres? Y me parece que, ¿Y por qué? Que es importante. A veces no encuentran las respuestas que quieren encontrar, pero por lo menos lo intentan. Es importante intentarlo, más allá de la respuesta que se puede encontrar. En el caso de que sea negativa, bueno, los papás tendrán que estar ahí para contener en ese momento. Pero bueno... no negarle esa posibilidad, ¿no? No negar esa posibilidad, intentarlo y bueno, si sale mal, acompañar y si sale bien, bueno, mejor. Muy bien. ¿Se le ha planteado alguna situación de esto que le han preguntado a sus hijos, a ustedes? A Yelen siempre hablaba de adopción, a todo el mundo le contaba ella que era adoptada. Y ella una vez preguntó si la mamá de la panza la había dejado en el hospital porque ella nació nena y la mamá quería un varón. Se le explicó que no, que las razones nosotros no las sabemos, pero que nosotros le dábamos gracias a esa mamá por haberla dejado en ese hospital porque nosotros no sabemos las razones por las cuales la dejó, pero sí sabemos que para nosotros fue muy importante porque nosotros pasamos a ser una familia, que ella era la mamá, la hijita de la panza y nosotros éramos los papás del corazón. Y no, después nunca más preguntó. Otra vez preguntó si tenía hermanos, tema que no le pudimos contestar. O sea, si ella a mí me pregunta nombre y origen, puedo decírselo, pero si tiene hermanos biológicos, no. Y después de que nació Nahuel no preguntó más por los hermanos. Se ve que Nahuel ya ocupó el lugar, el espacio de hermano, entonces bueno, Nahuel pasó a ser su hermano con todos los conflictos que lleva ser hermanos, ¿no? Son amigos, se pelean, se enojan, se abuelan, esa diferencia de edad. Sí, son hermanos. ¿Qué Pero sucede? como cualquier hermano, ¿no? Como cualquier hermano. Hablamos de hermanos. ¿Qué sucede en una familia, no? Que de pronto tienen los hermanos entre los papás biológicos y un nene es adoptado. ¿Se siente discriminado psicológicamente? Y es muy relativo,
Depende mucho de la familia y depende mucho del lugar en que los papás le dieron dentro de esa familia. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes de cómo se determina si un papá está preparado para adoptar o no. Si un papá está realmente preparado para adoptar, va a poder llevar bien esta situación entre hermanos biológicos y hermanos adoptados. Va a hacer que no se note una diferencia y que este hijo adoptado no tenga ningún conflicto y que entre hermanos tampoco haya conflicto. Pero es muy relativo porque depende de cada familia. Tiene que ver con la contención de los padres, digamos, hacia los hijos, ¿no? Sí, y de cómo los padres forman esta unión entre hermanos o no. Es fundamental el rol ahí de los padres, ¿no? Es fundamental. Y no hacer diferencias, lógico. Claro, no hacer diferencias y sobre todo esto, ¿no? Poder hablar y entender que cuando uno habla no está separando, sino que está uniendo. Yo recién, en base a lo que decía Lali de estas preguntas que le hacía su hija adoptada, y lo importante que es poder contestarles, ¿no? Porque también hay casos de familias donde donde dicen que bueno, sí, que sos adoptado, pero bueno, ahí termina el tema, ¿no? Y bueno, ponemos acá una pared y seguimos adelante, ya le dijimos la verdad, ¿no? Como a medias. Y cuando aparecen estas preguntas, se contestan con otra cosa o tratan de cambiar el tema. Y bueno, ahí es cuando aparecen, digamos, cuando los niños tienen estas fantasías, tienen estas preguntas, estas dudas. Entonces es fundamental poder contestar, poder hablar y poder escuchar, ¿no? Hay papás que ni siquiera pueden escuchar que el hijo necesita preguntar algo. Y yo que conozco los abuelos, los tíos de estos chicos, de Yelén y de Nahuel, o sea, son abuelos y son tíos como cualquier otro. Como dijo Oscar, no son especiales, son abuelos y son tíos. Y se emocionaban el otro día cuando estábamos en el programa, contando la historia, y cuando yo me enteré, me alegré igual que su otra hija. Y bueno, cada uno iba dando el testimonio, ¿cierto?, de que es igual. O sea, eso, yo digo por eso siempre que es un acto de mucha generosidad y de mucho amor, ¿no? ¿Qué mensaje le daría como mamá a las personas que están en esta situación? Es decir, bien, vamos a tener esta iniciativa de adopción. Bueno, sobre todo tienen que estar convencidos de que quieren ser padres del corazón. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, o sea, es la misma responsabilidad de ser padres. El problema está en que uno tiene que estar seguro de querer ser padre adoptivo, porque una vez que tenés tu niño no lo podés devolver. En realidad uno debe estar seguro siempre de estar siempre, padre. Eso digo, la responsabilidad que es un compromiso para toda la vida. Es para toda la vida. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros vamos al registro a anotarnos, tenemos que cumplir una serie de requisitos y pasar por psicólogos, asistentes sociales. Bueno, y el psicólogo, en nuestro caso, por ejemplo, con Ayelen, no nos anotaron hasta que nosotros no tuvimos el apto psicológico. Una vez que la licenciada María Rosa vio que nosotros, tanto como pareja y por separado, estábamos haciendo bien el duelo a la esterilidad, recién ahí nos dieron el visto bueno y nos anotaron. Ella nos dijo que íbamos a poder encarar muy bien una adopción porque estábamos preparados para ello. Y hay gente que no está preparada. Tenemos mucha ansiedad por ser padres también porque nuestros embarazos son muy largos. Pero bueno, eso es lo que te nombré en un principio, ¿no? La ansiedad de espera, ¿no? Claro, son años, son embarazos larguísimos. Entonces, encima no tenés una fecha puntual para decir tal año en tal momento. No. Por eso, de ahí la ansiedad, ¿no? De ahí la ansiedad. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho. Y bueno, y el mensaje sería ese, que primero tomen conciencia de lo que es la adopción, que averigüen, hay mucho material para leer, gracias a internet podés entrar a un montón de páginas.
Yo, por ejemplo, soy amiga de una página muy importante que se llama Ser Familia por Adopción, que es manejada desde Buenos Aires. Acá en Córdoba hay una página en La Bulalle, hay en La Pampa, hay en Bahía Blanca, hay en Rosario. Se hacen charlas, se hacen talleres. O sea, la gente que pueda vivir cerca de esos lugares es importante que vaya y escuche. No solamente los testimonios de algunos papás, sino allí hay licenciados, abogados, asistentes sociales, docentes, y hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros sobre la temática. Y bueno, y sobre todo acortar la espera, preparándose para ser padres, y cuando llegue el momento que confíen en Dios que el momento va a llegar, y cuando eso suceda, que se olviden de todo lo que se vivió antes, porque es un antes y un después. Hay esperanza, digamos. Sí, A no desalentarse, entonces. A no desalentarse. Una vez, yo escuché un señor que decía hay que tener cojones para adoptar, para ser padres adoptivos. Y yo creo que no es así, no es tan así. Solo necesitas amor y el interés por formar una familia, ¿no? Porque el amor hacia tus hijos te sucede de inmediato cuando lo conoces. Es así. No es que necesitas un proceso para amar a tus hijos. Es inmediato apenas lo tenés, lo levantaste en tus brazos, es el amor hacia tus hijos. Es muy interesante el testimonio que están dando ustedes, porque mucha gente seguramente se van a sacar un montón de dudas y van a decir, qué bueno, ¿no? Ese es fundamental. Muchas gracias por el aporte, psicóloga. Graciela, muchas gracias por venir. Gracias a los chicos y a la psicóloga acá por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias. Yo quería mandarle un saludo a mi hija, a Yelén, y a mi hijo, Nahuel. Que los amamos mucho. Bueno. Ese es el mensaje, sí. Los amamos muchísimo. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Lali, Oscar, licenciada, Graciela, muchas gracias entonces. No se muevan de ahí, nosotros continuamos con más Café Entre Amigos.